Bienvenidos a su programa, La Estocada del Miura. Con el análisis del mundo político, social y la opinión nacional e internacional, con sus invitados especiales, a través de nuestro canal Contrapicada. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Sintonízanos los días martes, jueves y domingo, sin censura, con la veracidad, con la verdad adelante. Saludos cordiales, bienvenido a nuestro canal, tu canal, el canal de todos ustedes, sin censura, Contrapicada. A esta hora en mi programa La Estocada del Miura tenemos a este joven dirigente político de Centro Democrática desde la ciudad de Caracas, capital venezolana, con sus análisis y veremos en qué podrá él comunicarnos a esta hora sobre su punto de vista de lo que está sucediendo actualmente en la Venezuela de hoy. Con nosotros, Yandir Loyo dice, bienvenido a La Estocada del Miura. Saludos a toda la audiencia de Contrapicada y a mi hermano Carlos Uzcategui, quien es el conductor de toda esta plataforma que nos permite mantenernos al día con lo que ocurre en Venezuela. Todos los días en nuestro país el usurpador se inventa una nueva cosa para mantenernos entretenidos. Esta semana nos anunció el recorte del horario laboral. ¿Y esto por qué? Para beneficiar a los trabajadores, porque conocen que el sueldo que ganan no corresponde a las horas que trabajan. Pues no, esto ocurre porque el usurpador necesita tapar una vez más la incapacidad de lo que ha sido estos 26 años de revolución. Revolución, sí, como ellos la llaman, pero para todos los venezolanos lo hemos visto muy claro como un retroceso y una involución. Eso es lo que es estos 25 años que hemos vivido del mal estado que ha causado el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Un país que antes de la llegada del socialismo del siglo XXI se apuntaba como uno de los países con mayor crecimiento. En estos últimos años hemos retrocedido en todas las áreas de Venezuela, en la educación, en la salud, en la seguridad, en la economía, ni hablar. Ya no solamente tenemos el paralelo, sino que tenemos también el promedio, otra especie de artimaña que se han inventado para seguir estafando a la población venezolana. Todo esto pasa ¿por qué? Porque desde Miraflores han querido controlar tanto que al final del día no han podido controlar nada. Porque la economía va por un lado, el salario va por otro, y veíamos cómo hace unos días, exactamente el 19 de marzo, los trabajadores y los estudiantes desde la UCB iniciaron una protesta para exigir salarios dignos. ¿Qué ocurrió? Como siempre, le pusieron un piquete de la guardia que evitara que avanzaran mucho más para que no pudiera ser presentada la petición formal ante el Ministerio de Trabajo. Así actúa la supuesta revolución. Todos los días inventándose algo, pero además todos los días creándose una nueva disque ley para mantenernos en silencio. Hoy Venezuela se ha convertido lastimosamente en un país de rehenes. Esta es una cárcel con barrotes de cristal. Sí, así se puede describir nuestro país. Por la grandísima cantidad de cosas que han estado inventándose. La ley resorte para limitar la información veraz, efectiva y sincera de los periodistas. Con ella han perseguido periodistas, han cerrado emisoras y no olvidemos el caso emblemático de RCTV, que fue la primera televisora que cerraron. Entonces, así comienza esta novela del terror que se ha llamado socialismo del siglo XXI, donde hoy la última cifra, la última actualización nos habla de 825 presos políticos todavía en las cárceles de Venezuela. Pero vemos también cómo el dictador contrata un bufete de abogados para defender a los migrantes.
y que aquí quiero hacer un alto. Yo creo que todos los venezolanos que están en el mundo son personas que de una u otra forma se vieron obligadas a abandonar su país. Pero también tenemos que ser sinceros. No todos los que se fueron están haciendo las cosas bien. Y mientras que se gasta millones de dólares contratando un bufete para pues defender a personas que ya los Estados Unidos lo dijeron bien claro y El Salvador lo dijo bien claro. El que sea inocente, que demuestre y será enviado a Venezuela. Pero es que durante todo este tiempo hemos visto es que ha ocurrido lo contrario. O sea, se ha podido demostrar que muchas de las personas que están allí son culpables no solamente de crímenes en Venezuela, sino que de crímenes también en otros países. Entonces, debemos ser sinceros. Lo que está ocurriendo es parte de un proceso de investigación que aún no ha terminado. Entonces, pero el régimen está utilizando todo esto para hacer una especie de circo que le permita a la población dentro de Venezuela, pero también a la comunidad internacional, hacerlo ver como un gran defensor de derechos humanos, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró a Venezuela como uno de los peores países de violación en derechos humanos. Lo decía, 825 presos políticos en Venezuela, pero de esos 825, más de 20 presos políticos desde que ingresaron a las mazmorras del régimen no han podido ser vistos ni por sus familiares ni por sus abogados. Todos los días observamos cómo la hija de Américo de Gracia sale por todas las redes sociales pidiendo que a su padre lo puedan atender porque está gravemente enfermo. Pero a eso, ¿qué hace el gobierno? No le presta ninguna atención. Para ellos se tapan los oídos, se cierran los ojos, porque no les interesa los derechos humanos de los que hablan y piensan distintos. No, los venezolanos que estamos aquí adentro somos todos los días víctimas de violación de derechos humanos. Violación de derechos humanos es cuando nos cortan la luz porque se robaron los reales y no invirtieron en termoeléctricas. Violación de derechos humanos es cuando vamos a un hospital y no conseguimos insumos y tenemos que comprar desde la jeringa hasta llevar la hoja blanca para que nos hagan el récipe. Violación de derechos humanos es que comenzaron las clases hace unos meses y vienen las lluvias y todavía hay colegios donde las goteras que caen inundan el salón. Violación de derechos humanos es que vendan esa bolsa CLAP llena de material de segunda y tercera para el consumo de los venezolanos. Violación de derechos humanos es que nuestros trabajadores, nuestros ancianos, jubilados y pensionados tengan una pensión de 1.87 dólares y un salario de 5 dólares. Eso es una grave violación al derecho humano. Pero además de todo esto que ya les mencioné, violación de derechos humanos es también detener a un venezolano por simplemente pensar distinto. Violación de derechos humanos es que los que fueron testigos en los centros de votación estén detenidos injustamente. Violación de derechos humanos también fue cuando detuvieron a jóvenes inocentes simplemente porque andaban en la calle en el momento que se suscitó una protesta sin un debido proceso, que ahora ellos hablan de un debido proceso. ¿Cuándo han hecho un debido proceso? ¿O es que acaso María Oropesa tuvo un debido proceso cuando violentaron las rejas de su hogar para sacarla y llevársela presa y luego funcionarios del Estado hicieron una especie de video como película de terror para montarlo en las redes, hacerlo circular, para sembrar el terror? No puede normalizarse el terrorismo de Estado. Esa sí es violación de derechos humanos. Excelente, Yandir. Esperamos, como siempre, tenerte en nuestro programa toda la semana con tus análisis y tus deferencias hacia un patrón político democrática por Venezuela. Ya lo saben, hasta una nueva emisión y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales.